se pudo estrenar La Bandida en TV Azteca. Y algo que me da mucho gusto es, como tú comentaste, tú lo que buscas es contar historias de mexicanos, producciones mexicanas, y esta producción es una mega producción, 500 actores, los escenarios, es una mega producción, y me recuerda mucho al Vuelo del Águila allá por los 90s. Entonces, platícame qué significa y qué representa esta producción para ti a nivel personal, éxito porque está teniendo muy buena audiencia. Fíjate que es muy padre porque era un proyecto que TV Azteca tenía guardado. Lo filmamos hace más de un año y primero en Colombia, en Brasil, en Venezuela, y no se había estrenado en México porque TV Azteca había cambiado su barra por más realities y no encontrábamos el espacio para estrenarla. Y finalmente, debido al COVID, ya no se pueden filmar reality shows, ya no se pueden filmar programas, entonces hay una necesidad de contenido y TV Azteca dice, bueno, pues estrenemos esta serie. Y lo raro fue que la serie empezó a tener muchísimo rating. Ahorita ya duplicamos el rating con el que salimos. La gente está disfrutando muchísimo la serie, la están viendo muchísimo. Y eso es algo muy padre porque creo que la gente necesita... es una producción mexicana que habla sobre la revolución, que es una serie histórica. Como bien dices, es una serie muy grande, muy cara. Y finalmente lo padre es que la gente está abrazando esta serie, está enamorada de esta serie, está apoyándola con su rating, y eso muestra que la televisión tiene que mostrar contenidos más padres, ¿no? Se hizo como una serie, no como una novela de 60 capítulos, y yo creo que la gente necesita verla, necesita apoyarla porque eso significa que la gente quiere mayor calidad en la televisión. Algo que también habla mucho es, como dijiste, es una serie de época, entonces no es un reality, no es una serie ficticia acá toda futurística, o sea, es, digamos, es algo que ya pasó, entre comillas, es algo de 1910, sin embargo, la gente está teniendo muy buena respuesta. En ese sentido, ¿tú crees que la gente también ya está lista para historias de este estilo un poco más, con un poco más de profundidad y un mensaje más grande a una historia de amor, digamos? Pues yo espero que sí. Yo lo que estoy viendo en el rating es que la gente está diciendo que sí. O sea, el rating está diciendo que la gente le está gustando, que la gente lo está viendo. Y finalmente los números son muy fríos, ¿no? O sea, si la gente no le gusta, la gente no lo ve. Y es de los programas más vistos en su franja horario. Y entonces eso significa que la gente quiere ver eso. Sí, y me da mucho gusto, como dijiste, que no solo se estrenó aquí en México finalmente, sino como dijiste, Colombia, Brasil, Venezuela. ¿De qué lugar del mundo te ha sorprendido más que tienes seguidores? Porque al tú haber vivido en diferentes lugares del mundo, yo sé que te reconocen, tenemos paisanos también por todo el mundo, entonces seguramente te ha pasado. Sí, hay países de muy chistosos, ¿no? De repente mandan series dobladas en hebreo, ¿no? En Israel o en ruso, o hablando tú como brasileño, ¿no? Es muy chistoso. eh, pero bueno, eso es parte de la chamba, ¿no? Finalmente las películas se exportan, se venden en todo el mundo. Es algo muy padre que el contenido pueda viajar tanto. Y hablando de esto del doblaje, tú al hablar francés, ¿te interesa llegar a hacer doblajes tanto como de tus propios personajes, digamos, para Netflix, porque tienen esas funciones de diferentes idiomas, o por ejemplo el doblaje de alguna película animada? Fíjate que hice el doblaje de una película francesa que el personaje principal era Gael, y yo hice el doblaje de su voz al francés, lo dirigió Michel Gondry, y ese doblaje lo hizo cuando estaba viviendo en Francia, cuando estaba estudiando por allá. Y la verdad que en México no me ha tocado trabajar de doblaje, es una industria en la que la industria mexicana ha pasado varias crisis y bueno, apenas está como levantando de todos estos problemas que tenía. Sin embargo, creo que es una industria muy fuerte y que se debería de apoyar más, porque es muy importante que el idioma español y el mexicano siga teniendo esa importancia en las caricaturas, en las películas. Finalmente, todas esas películas y series se exportan a Latinoamérica y son las que, y la gente tiene muy claro el idioma y el acento del mexicano, gracias al doblaje, gracias a la serie. Entonces, me interesaría mucho, pero no se ha dado la oportunidad. La verdad que ha habido pocas oportunidades de hacer doblaje, pero sí es muy divertido. Sí hay el talento de animadores y producciones ya realizadas, simplemente la franquicia de una película de huevos es mexicana y que tuvo mucho éxito y como tú dices, creo que luego también tenemos ese apoyo de nuestros hermanos latinoamericanos que también les llama mucho la atención y no nada más en caricaturas o animación, también en novelas vemos, o hasta Los Nobles, ¿no? Que se hizo la versión colombiana, española, entonces estoy de acuerdo, creo que es muy buen mensaje el que estás dando.
el mayor cumplido es que te copien, ¿no? En cierta manera, que quieran contar su historia, el mismo mensaje, la misma historia ya adaptada a tu idioma, a tu cultura. Algo que me da muchísimo gusto también y que creo que toda esta nueva generación Z y millennial ha resaltado ya, creo que estamos empezando a querer pelear un poco por la diversidad en el medio, la representación. Y hay figuras como tú, como Yalitza, como Lila Downs, que somos morenos, sin embargo, estamos rompiendo esos estigmas de que ya nuestro color de piel no quiere decir que no puede ser un bandido, no puede ser un hombre de familia, no puede ser el guapo de la novela. Entonces, platícame un poquito sobre si tú llegas a tener estos retos en tu carrera y por qué es tan importante tú como actor seguir dando esa representación a los diferentes Méxicos que tenemos. Yo creo que es vital, es súper importante tener una diversidad en el cine, en la película, en las pantallas, en la televisión. Cuando uno ve, por ejemplo, algunas televisoras, parecería que vivimos en otro país, ¿me entiendes? Toda la gente de los comerciales es blanca, toda la gente que sale en la pantalla es blanca, no hay una representatividad en los noticieros, la gente que opina, es muy impresionante los rostros de la gente, a diferencia de los canales de televisión pública como el 11, como el 22, en donde hasta en los comerciales ves mucho más diversidad. Sería muy interesante hacer un ejercicio de ver todos los rostros que aparecen en pantalla un día en el canal 2 o en el canal 5 o en otros canales, comparados con el 11, comparados con otros, para ver la diferencia, ¿no? de la diversidad que hay. Entonces sí es muy, muy característico, ¿no? El ver que en televisión pues no se representa, en el cine tampoco, ¿no? O sea, por ejemplo, películas que han tenido éxito, los personajes son blancos, ¿no? En fin, creo que es un tema es un tema, y también, por ejemplo, en personajes en donde el personaje es moreno, el protagonista, pues siempre es la muchacha, ¿no? Siempre es el asesino, el golpeador, el violador. Todos los personajes de morenos siempre son personajes violentos, siempre son personajes malos, ¿no? Por así decirlo, o de servidumbre. Nunca vemos un moreno en una situación de poder, ¿no? Siempre es moreno, pero es la muchacha de la familia blanca, ¿no? Entonces, o moreno, pero es el asesino, es el mataperros, es el delincuente. Entonces, eso es parte importante del lenguaje, de la representatividad de las películas y de las series, que tienen que ser morenos presidentes, morenos políticos, morenos empresarios. Hay muchísimos empresarios morenos de muchísimo dinero y no lo vemos en las pantallas, ¿me entiendes? En fin, ese tipo de representación creo que es la necesaria. Sí, no, y es hasta irónico, ¿no? Tuvimos a Benito Juárez, oaxaqueño, o sea, no es como digamos en Estados Unidos, Barack Obama, que fue después de 40 y tantos presidentes, fue el primer presidente negro. Aquí ya tuvimos una figura de poder que representaba una minoría y que representaba sus raíces indígenas. Entonces, creo que ni siquiera es nada nuevo, digamos, que haya gente, como tú dices, de poder que puede influenciar y que realmente su aspecto es lo último que tomas en consideración. Totalmente. Y además es muy importante, por ejemplo, en las imágenes de Porfirio Díaz, en algunas se ve como más blanqueado, ¿no? O de, por ejemplo, Vicente Guerrero, o de otros que tenían pues, descendencia, ¿no? Mucho más morena, o casi hasta afromexicana, pues están blanqueados, ¿no? Son cada vez más blancos en los billetes, cada vez más rasgos europeos en vez de rasgos mexicanos. En fin, creo que todo es un lenguaje que hay que cambiar, es un idioma, es como una forma de vernos distinto. Uno pone su granito de arena y creo que, pues me da mucho gusto, te digo, ver a ciertos productores, sobre todo actores que ya no se la piensan en poder tener ese papel por X o Y, o sea, ya realmente sí siento que está habiendo un poco ese cambio. Hablando del futuro, sé que tienes El Cuartito, que ya está en postproducción, entonces esperemos que sí se pueda estrenar este año, si es como estaba planeado. Aparte del Cuartito, ¿qué otros proyectos podemos estar al pendiente de ti? Tenemos un par de películas ahí que estamos preparando, un par de series también. Digo, por el momento está la de Hijo de Familia, que esperamos concluirla, que está quedando padrísima. Y bueno, esperemos, seguimos produciendo más contenido, escribiendo guiones, escribiendo series.
hay muchos proyectos que estamos avanzando y esperemos ya pronto salir de esto para poder entrarle con todo. Ay, pues sí, esperemos que sí, porque digo, nos encanta verte en nuestras pantallas y pues bueno, algo que también me gusta mucho es para todos los seguidores que en el Facebook de tu productora ahí están poniendo el detrás de escena por ejemplo, de hijo de familia. Entonces creo que es también un aspecto diferente y tanto tú una familia que ya no es de actor, pero también es pues como curioso, ¿no? Cómo se hace una producción. Y pues yo aquí viviendo en Guadalajara me puse a ver las fotos y dije, ah, no manches, ahí grabaron. Entonces se me hace muy padre esa dinámica. Se las recomiendo que la sigan, ¿no? Sí, totalmente. Síganos en redes sociales, Starte Pepa, en la página oficial de la empresa, y están mis redes sociales, @Yanis Guerrero, en Instagram, Twitter, lo que sea. Y ahí estamos publicando cosas, ahí publicamos también, de repente en Guadalajara, cuando estábamos filmando por allá, necesitábamos gente, estuvimos contratando un par de personas, y Sí, así poco a poco haciendo industria. sí, genial, no, pues excelente. Y sí, a ver si en una de esas no me ves ahí parte del crew, ¿eh? Eso es todo, me encantaría. Bueno, Yanis, pues muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por tus mensajes, por compartir con nosotros y te seguimos deseando todo el éxito. Al contrario, muchas gracias a ustedes y aquí estamos al servicio de lo que se ofrezca. Gracias, gracias.